Bien, hola. Vamos a continuar con el desarrollo de los esquemas moleculares del módulo 5. Ahí nos dieron 4 ejercicios en el cual vamos a resolverlos. ¿Ya? Como se dijo en el principio, en tutoriales anteriores se dijo que hay que contar los elementos y que los paréntesis no cuentan. ¿Ya? Para poder elaborar mi tabla, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y más 2 que son P y Q la matriz, deben ser 8 columnas y 5 filas que debo elaborar mi tabla. ¿Cómo lo vamos a mostrar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Ahora, tengo que completar la tabla colocando los elementos de mi esquema molecular. Aquí van P y Q. Y luego todos los demás elementos del esquema molecular. Tenemos P y paréntesis Q. Si entonces negación P, cierro paréntesis. Voy a completar con los elementos de P que son verdadero, verdadero, falso, falso. Y en Q, que son intercalados, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora debo observar mi esquema molecular. Tiene paréntesis. Aquí está el paréntesis. Por ello debo empezar. Vamos por P. Y acá están los elementos de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora estos elementos de P les tengo que negar, que me piden negación de P. O sea, lo contrario. Si son verdaderos van a ser falsos. Y si son falsos van a ser verdaderos. Y listo, negado. Ahora vamos con Q. Los elementos de Q están acá. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora me piden que halle con estos dos verdes lo que es sí, entonces. Y acá está mi tabla. Dice lo siguiente. Solamente es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, si el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. Y en los demás casos es verdad. Veamos dónde cumple esa condición. Verdadero, falso. Acá cumple. Entonces esto es falso. Y acá no cumple, no cumple, no cumple. Entonces esto es verdadero, verdadero. Quitamos la tabla y nos piden ahora P. P es verdadero, verdadero, falso, falso. Una vez que tengo mis dos columnas celestes llenas, debo hallar I. Y la tabla de I me pide lo siguiente. Solamente son verdaderos si ambos son verdad. Y en los demás casos es falso. ¿Dónde cumple esa condición? Acá no. Acá sí, el verdadero, verdadero es verdad. Lo demás es falso. Falso, falso. Quito mi tabla y acá voy a hallar la respuesta, que es una consistencia o contingencia, porque tiene una respuesta verdadera y el resto falsa. Vamos al siguiente esquema molecular, que tenemos acá paréntesis, negación P, O, Q, cierro paréntesis, sí, entonces negación Q. Debo contar los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y le agrego 2, o sea, 9 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Y las 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Debo colocar mis columnas o llenarlas. Acá tengo P y Q. Y acá viene paréntesis, negación P, O, Q, cierro paréntesis, y entonces negación Q.
Vamos con los elementos de P que son verdadero, verdadero, falso, falso. De Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Acá observo también que tengo paréntesis. Empiezo por el paréntesis. Voy a hallar P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora me dicen que esta P le tengo que negar. O sea, lo contrario. Si es verdadero, van a ser falsos. Y si son falsos, verdaderos. Ahora Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá me piden que haya a o. Y acá está mi tabla, que indica que solamente es falso si ambos se repiten. O si son verdaderos, es falso. Si son falsos, es falsos. O sea, si tiene el mismo valor, va a ser falso. Veamos dónde cumple esa condición. Acá no. Acá sí hay dos falsos, va a ser falso. Acá sí también dos verdaderos, va a ser falso. Y en los demás casos, verdadero. Quito mi tabla y me piden ahora hallar Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Como está aquí. Ahora le voy a negar a Q. Verdadero es falso, falso es verdad. Verdadero, falso, falso, verdad. Ahora debo utilizar mis dos columnas celestes para hallar otra vez sí entonces. ¿Qué es esto? Y acá dice mi tabla de sí entonces, que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Veamos dónde cumple esa condición aquí. Verdadero, falso. Acá cumple. Verdadero, no, no y no. Entonces todo lo demás es verdadero. Quito mi tabla y mi respuesta final es esta. Una consistencia contingencia porque tiene una respuesta falsa y el resto son verdaderas. Vamos por el tercer ejercicio. Veamos, acá tenemos paréntesis P, O, Q, cierro paréntesis y entonces paréntesis, negación Q y negación P, cierro paréntesis. Voy a contar mis elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 2 que son P y Q, debe haber 11 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y mis 5 filas. Ya 1, 2, 3, 4, 5 filas. Acá debo completar mi tabla con P, Q y los elementos que están acá arriba, que ya mencionamos anteriormente. Uno en cada columna. Vamos por P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Acá tenemos dos paréntesis, 1 y 2. Voy a empezar por el primero, con P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Me piden ahora que encuentre a O. Y acá está mi tabla de la O. Solamente es falso si ambos tienen el mismo valor, como verdadero, verdadero, falso, falso. Solo ahí son falsos. Acá tenemos uno, ¿ve? Cuando son verdaderos es falso. Y cuando son falsos es falso. Y lo demás es verdadero. Quito mi tabla y vamos al siguiente paréntesis. Vamos por P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y que le niegue a P, o sea, lo contrario. Falso, falso, verdad, verdad. Ahora vamos con Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Voy a negar a Q. Falso, verdad, falso, verdad. Ahora tengo que hallar I, que está aquí. Acá está mi tabla. ¿Y qué me dice I? Solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. Donde cumple esta condición. Aquí, en la última fila. Entonces esto es verdad y lo demás va a ser falso. Quito mi tabla. Yo tengo que operar con los dos resultados de los paréntesis, que son los que están de celeste. Con estas dos columnas celestes, debo operar para hallar mi columna amarilla, que es sí, entonces.
Veamos que me dice sí entonces. Solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo ahí es falso. Y lo demás, verdad. Veamos. Primero verdadero, luego falso. Solamente es falso ahí. Veamos. No cumple. Acá sí cumple. Esto va a ser falso. Acá, verdadero y falso. Cumple la condición, va a ser falso. Y acá si no cumple, entonces va a ser verdadero, verdadero. Quito mi tabla y mi respuesta también va a ser una consistencia o contingencia porque tiene respuestas verdaderas y falsas. Vamos por el último problema, que es el número 4. Acá tenemos más amplio el esquema molecular. Tenemos corchet, paréntesis, P, si, entonces Q, cierro paréntesis, O, paréntesis, negación P, O, negación Q, cierro paréntesis, cierro corchet y P. Vamos a contar los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 elementos más 2 que son P y Q, debe 13 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas con las 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Lo debo acá, en las dos primeras son P y Q, y las demás va a ser el corchet, paréntesis, P, si entonces Q, cierro paréntesis, O, paréntesis, negación P, O, negación Q, cierro paréntesis, cierro corchet y P. Listo, vamos a completar P y Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos por los paréntesis que están acá y luego los corchets. ¿Ya? Resolvemos los paréntesis. ¿Ya? Y al final nos va a hallar esto. ¿Ya? Para luego completar con la P y hallar I, que es el último que nos pide. Vamos por P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Me piden que halle sí, entonces, mi tabla es sí, entonces voy a ponerla acá pequeñita. ¿Ya? Veamos si el primero es verdadero, o el antecedente es verdadero, y el consecuente es falso. Veamos dónde cumple esto. Aquí. Cumple esa condición, entonces acá va a ser falso, y en los demás casos es verdad. Quitamos la tabla, y vamos por el siguiente paréntesis. Vamos, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Niégale a P. Si es verdad, va a ser falso, falso, verdad, verdad. Ahora vamos con Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Niégale a Q. Falso, verdad, falso, verdad. Ahora me piden que halle a O. Y acá está mi tabla de la O. Solamente es falso cuando ambos son falsos. O tienen el mismo valor, diré. Verdad con verdad es falso, falso con falso es falso. Veamos que tenga el mismo valor. Acá hay uno, esto es falso. Acá hay otro, tiene el mismo valor, son falsos. Y lo demás va a ser verdad. Quitamos la tabla. Y ahora debo trabajar estos dos verdes o columnas verdes para hallar la columna celeste. Ya me piden que sea O. O me dice solamente es falso cuando ambos son falsos y en los demás casos es verdad. Veamos dónde cumple esa condición. Aquí no lo puedo divisar, pero acá sí veamos. Todo es verdadero. Quitamos esto y veamos acá. Ningunos son falsos, falso, ¿verdad? Falso es verdad. Falso, verdad, verdad. O sea, acá vemos que ninguno de las columnas verdes, ambos son falsos, solamente es falso. O sea, veamos. No son falsos los dos.
No son falsos los dos, no son falsos, no. Pero todo es verdad. Ahora vamos con P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora de P me piden que haya I. Voy a trabajar con las dos columnas celestes para hallar I. ¿Y cómo es I? Y me dice que son verdaderos cuando ambos son verdad y los demás son falsos. Veamos. Acá, verdad, verdad, es verdad. Verdad, verdad, es verdad. Y en los demás casos va a ser falso. Quitamos esto. También va a ser una consistencia o contingencia porque tiene respuestas verdaderas y falsas. Bueno, hoy sería todo los esquemas moleculares dadas en el módulo 5. Muchas gracias. Hasta la próxima.